Organismos internacionales. Grupo de Supervisión Bancaria de Basilea. Idea: regulación prudencial, supervisión. Se constituye en 1974 por bancos centrales del G10, referente mundial de estándares sobre regulación prudencial de los bancos, sede Basilea, Suiza. Mandato: ser un organismo normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos y constituir un foro de cooperación en materia de supervisión bancaria. Mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de analizar la estabilidad financiera. Objetivo: fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Reúne a las autoridades de supervisión bancaria. Funciones: establecer y promover normas internacionales y buenas prácticas en materia de regulación y supervisión bancaria. LDFT: proteger a los bancos, ya que pueden servir involuntariamente como intermediarios para la transferencia o depósito de fondos de origen criminal. Documentos: Declaración de Basilea sobre protección en la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal, 1988, y Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, 2012. Principios. Los principios del 1 al 13 se centran en las potestades, atribuciones y funciones de los supervisores. Principio número 1. Atribuciones, objetivos y potestades. Todo sistema eficaz de supervisión bancaria cuenta con atribuciones y objetivos claros para cada autoridad que participe en la supervisión de bancos y grupos bancarios. Existe asimismo un marco jurídico apropiado que confiere a cada autoridad responsable las potestades legales necesarias para autorizar bancos, realizar una supervisión continua, asegurar el cumplimiento de la ley y adoptar las oportunas medidas correctivas en materia de seguridad y solvencia bancaria. 2. Independencia, rendición de cuentas, recursos y protección legal a los supervisores. El supervisor cuenta con independencia operativa, procesos transparentes, un buen gobierno corporativo y recursos adecuados, y rinde cuentas del desempeño de sus funciones. El marco jurídico de la supervisión bancaria incluye la protección legal del supervisor. 3. Cooperación y colaboración. Las leyes, regulaciones y otros procedimientos proporcionan un marco de cooperación y colaboración con las pertinentes autoridades locales y supervisores extranjeros. Estos procedimientos reflejan la necesidad de proteger la información confidencial. 4. Actividades permitidas. Las actividades que pueden desarrollar las entidades autorizadas a operar como bancos y sujetas a supervisión están claramente definidas y se controla el uso de la palabra banco como razón social. 5. Criterios para la concesión de licencias. La autoridad encargada de conceder las licencias tiene potestad para establecer criterios y rechazar las solicitudes de establecimientos que no cumplan con estos criterios. Como mínimo, el proceso de autorización contempla la evaluación de la estructura de propiedad y buen gobierno, incluida la adecuación e idoneidad de los consejeros y altos directivos del banco y del grupo al que pertenece, así como de su plan estratégico y operativo, controles internos, gestión del riesgo y evolución prevista de la situación financiera, incluida la base de capital. Cuando el propietario u organismo matriz del banco propuesto sea extranjero, se recaba el consentimiento previo del supervisor del país de origen. 6. Cambio de titularidad de participaciones significativas. El supervisor tiene la potestad de examinar, rechazar y establecer condiciones prudenciales respecto de propuestas de cambio de titularidad de participaciones significativas o de control, tanto si se poseen de modo directo o indirecto en bancos preexistentes. 7. Adquisiciones substanciales. El supervisor tiene potestad para aprobar o rechazar o recomendar a la autoridad responsable la aprobación o el rechazo y establecer condiciones prudenciales respecto de las adquisiciones o inversiones sustanciales que realice un banco en función de criterios prescritos, incluida la realización de operaciones transfronterizas, así como para determinar que la estructura del grupo o de la entidad no expone al banco a riesgos innecesarios ni obstaculiza la supervisión eficaz. 8. Enfoque supervisor. Un sistema eficaz de supervisión bancaria exige que el supervisor desarrolle y mantenga una evaluación prospectiva del perfil de riesgo de bancos individuales y grupos bancarios. Proporciona a su importancia sistemática, identifique, evalúe y ataje riesgos procedentes de los bancos y del sistema bancario en su conjunto.
Cuente con un marco de intervención temprana y disponga de planes en combinación con otras autoridades pertinentes para adoptar medidas de liquidación ordenada de bancos si estos dejan de ser viables. 9. Técnicas y herramientas de supervisión. El supervisor utiliza una adecuada gama de técnicas y herramientas para aplicar el enfoque de supervisor y emplea los recursos supervisores de manera proporcionada, teniendo en cuenta el perfil de riesgo y la importancia sistemática de los bancos. 10. Informes de supervisión. El supervisor recaba, revisa y analiza los informes prudenciales y estadísticos de los bancos, tanto a título individual como en base consolidada, y los verifica independientemente, ya sea a través de inspecciones in situ o con la ayuda de expertos externos. 11. Potestades correctivas y sancionadoras del supervisor. El supervisor actúa con prontitud para atajar prácticas contrarias a la seguridad y solidez o en actividades que podrían plantear riesgos para los bancos o el sistema bancario. El supervisor cuenta con una adecuada gama de herramientas de supervisión que le permite aplicar oportunas medidas correctivas. Esto incluye la capacidad de revocar licencias bancarias o de recomendar su revocación. 12. Supervisión consolidada. Para la supervisión bancaria resulta esencial que el supervisor lleve a cabo su labor en base consolidada para todo el grupo bancario, realizando un adecuado seguimiento y, cuando corresponda, aplicando normas prudenciales a todos los aspectos de las actividades que el grupo realiza a escala mundial. 13. Relaciones entre el supervisor de origen y el de destino. Los supervisores de origen y de destino de los grupos bancarios transfronterizos intercambian información y cooperan en aras de una supervisión eficaz de grupo y de las entidades del grupo, así como la gestión eficaz de situaciones de crisis. Los supervisores exigen que las operaciones locales de los bancos extranjeros se lleven a cabo en virtud de las mismas normas que se aplican en las entidades locales. Principios 14 a 29. Regulaciones y requisitos prudenciales que deben cumplir los bancos. Principio 14. Gobierno corporativo. El supervisor verifica que los bancos y grupos bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura del grupo y organizativa, el entorno de control, las atribuciones de los consejos y la alta dirección, así como las retribuciones. Estas políticas y procesos están en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistemática del banco. 15. Proceso de gestión del riesgo. El supervisor verifica que los bancos cuentan con un proceso integral de gestión del riesgo, que incluye una eficaz vigilancia por parte del Consejo y la alta dirección, para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar todos los riesgos significativos en el momento oportuno, y para evaluar la suficiencia de su capital y liquidez en relación con su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto engloba el desarrollo y examen de planes de recuperación robustos y creíbles, que tienen en cuenta las circunstancias específicas del banco. El proceso de gestión del riesgo está en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistemática del banco. 16. Suficiencia de capital. El supervisor exige a los bancos unos requerimientos de capital prudentes y adecuados que reflejan los riesgos asumidos y afrontados por el banco en el contexto de la situación macroeconómica y de los mercados donde opera. El supervisor define los componentes de capital teniendo en cuenta su capacidad para absorber pérdidas. 17. El supervisor verifica que los bancos disponen de un adecuado proceso de gestión del riesgo de crédito que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de crédito, incluido el riesgo de crédito de contraparte, en el momento oportuno. El ciclo de vida completo del crédito deberá quedar contemplado, incluida la concesión del crédito, la evaluación del crédito y la gestión continua de las carteras de préstamo e inversiones. 18. Activos dudosos, provisiones y reservas. El supervisor verifica que los bancos cuentan con adecuadas políticas y procesos para una pronta identificación y gestión de los activos dudosos y para el mantenimiento de suficientes provisiones y reservas. 19. Concentración de riesgos y límites de exposición a grandes riesgos. El supervisor verifica que los bancos cuenten con políticas y procesos adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar y mitigar concentraciones de riesgo en el momento oportuno. Los supervisores establecen límites prudenciales que acotan las posiciones del banco frente a una misma contraparte o grupos de contrapartes vinculadas. 20.
Transacciones con partes vinculadas. A fin de evitar abusos en las transacciones con partes vinculadas y reducir el riesgo de un conflicto de intereses, el supervisor exige a los bancos realizar con total imparcialidad cualquier transacción con partes vinculadas, vigilar estas transacciones, adoptar medidas adecuadas para controlar o mitigar los riesgos y reconocer contablemente todas las pérdidas con las exposiciones frente a partes vinculadas con arreglo a las políticas y procesos habituales. 21. Riesgo país y riesgo de transferencia. El supervisor verifica que los bancos cuenten con políticas y procesos adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, informar y controlar o mitigar el riesgo país y el riesgo de transferencia en sus préstamos e inversiones internacionales en el momento oportuno. 22. Riesgo de mercado. El supervisor verifica que los bancos cuentan con un adecuado proceso de gestión del riesgo del mercado que tienen en cuenta en su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo, la situación macroeconómica y de los mercados, y el riesgo de un deterioro sustancial de la liquidez de mercado. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar los riesgos de mercado en el momento oportuno. 23. Riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. El supervisor verifica que los bancos cuentan con sistemas adecuados para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión en el momento oportuno. Estos sistemas tienen en cuenta el apetito por el riesgo y el perfil de riesgo del banco, así como la situación macroeconómica de los mercados. 24. Riesgo de liquidez. El supervisor exige que los bancos unos requerimientos de liquidez prudentes y adecuados, de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos tipos, que reflejen las necesidades de liquidez del banco. El supervisor verifica que los bancos disponen de una estrategia que les permite gestión prudente de riesgo, de liquidez y el cumplimiento de los requerimientos de liquidez. La estrategia tiene en cuenta el perfil de riesgo del banco, así como la situación macroeconómica y de los mercados, e incluye políticas y procesos prudentes, acordes con el apetito por el riesgo de la entidad, para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo de liquidez a lo largo de un conjunto relevante de horizontes temporales. 25. Riesgo operacional. El supervisor verifica que los bancos cuentan con un marco adecuado de gestión del riesgo operacional que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo operacional en el momento oportuno. 26. Control y auditoría internos. El supervisor verifica que los bancos cuentan con adecuados controles internos para establecer y mantener un entorno operativo correctamente controlado que facilite la gestión de su negocio, teniendo en cuenta el perfil de riesgo. Dichos controles incluyen procedimientos claros sobre delegación de autoridad, atribuciones, separación de funciones que implican compromisos del banco, desembolso de sus fondos y contabilidad de sus activos y pasivos, conciliación de estos procesos, protección de los activos del banco y funciones independientes de auditoría interna y el cumplimiento para verificar la observancia de estos controles, así como la legislación y regulación aplicables. 27. Información financiera y auditoría externa. El supervisor verifica que los bancos y grupos bancarios mantienen registros adecuados y fiables, elaboran estados financieros conforme a las políticas y prácticas contables ampliamente aceptadas a esta escala internacional y publican anualmente información que refleja razonablemente su situación financiera y resultados, y está sujeta a opinión de un auditor externo independiente. El supervisor también verifica que los bancos y las sociedades matrices de los grupos bancarios cuentan con adecuados sistemas de buen gobierno y vigilancia de la función de auditoría externa. 28. Divulgación y transparencia. El supervisor verifica que los bancos y grupos bancarios publican regularmente información en base consolidada y cuando corresponda, a título individual, que resulta de fácil acceso y refleja razonablemente su situación financiera, resultados y exposiciones al riesgo, estrategias de gestión de riesgo y políticas y procesos de gobierno corporativo. Principio 29. Utilización abusiva de servicios financieros. El supervisor verifica que los bancos cuentan con las políticas y procesos adecuados, incluidas estrictas reglas de diligencia debida con la clientela, para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector financiero e impedir que el banco sea utilizado intencionalmente o no con fines delictivos.
Estructura. GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Idea: identificar y analizar el lavado de activos, desarrollar y perfeccionar los estándares, evaluar y supervisar a sus miembros, identificar jurisdicciones no cooperantes, promover la implementación de las recomendaciones y responder a amenazas del sistema financiero. Nace creado en 1989 por el Grupo de los 7, G7, y en abril de 1990 dio a conocer sus 40 recomendaciones. Sede: París, Francia. Mandato. El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI es una entidad intergubernamental establecida en 1989 por los ministerios y sus jurisdicciones miembro. Los objetivos del GAFI son fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero. En colaboración con otros participantes internacionales, el GAFI también puede trabajar para identificar vulnerabilidades a nivel nacional con el propósito de proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. Objetivo: fomentar un mayor cumplimiento de los estándares internacionales. Funciones: PLD y FT. Promover la implementación total de las 40 recomendaciones, evaluar los países para verificar que cumplen con las recomendaciones y emitir la lista de países no cooperantes, lista negra y gris. Documentos: estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las 40 recomendaciones del GAFI. Las 40 recomendaciones del GAFI se enumeran en 7 bloques. Se nombran a continuación. Bloque A: políticas y coordinación al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Recomendación número 1: evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Recomendación 2: cooperación y coordinación nacional. Bloque B: lavado de activos y decomiso. Recomendación número 3: delito de lavado de activos. Recomendación número 4: decomiso y medidas provisionales. Bloque C: financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Recomendación número 5: delito de financiamiento del terrorismo. Recomendación número 6: sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Recomendación número 7: sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación. Recomendación número 8: organizaciones sin fines de lucro. Bloque D: medidas preventivas. Recomendación número 9: leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Bloque intermedio: debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros. Recomendación número 10: debida diligencia del cliente. Recomendación número 11: mantenimiento de registros. Bloque intermedio: medidas adicionales para clientes y actividades específicas. Recomendación número 12: personas expuestas políticamente. Recomendación número 13: banca corresponsal. Recomendación número 14: servicios de transferencia de dinero o valores. Recomendación número 15: nuevas tecnologías. Recomendación número 16: transferencias electrónicas. Bloque intermedio: dependencia, controles y grupos financieros. Recomendación 17: dependencia en terceros. Recomendación 18: controles internos y sucursales y filiales extranjeras. Recomendación 19: países de mayor riesgo. Bloque intermedio: reporte de operaciones sospechosas. Recomendación número 20: reporte de operaciones sospechosas. Recomendación número 21: revelación, tipping off y confidencialidad. Bloque intermedio: actividades y profesiones no financieras designadas. Recomendación 22: debida diligencia del cliente de las APNFD. Recomendación número 3: otras medidas de las APNFD. Bloque E: transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Recomendación 24: transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Recomendación número 25:
transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas. Bloque F, facultad y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales. Recomendación 26, regulación y supervisión de las instituciones financieras. Recomendación 27, facultades de los supervisores. Recomendación 28, regulación y supervisión de las APNFD. Bloque intermedio operativo y orden público. Recomendación 29, unidades de inteligencia financiera. Recomendación 30, responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas. Recomendación 31, facultades de las autoridades del orden público e investigativas. Recomendación 32, transporte de efectivo. Bloque intermedio, requisitos generales. Recomendación 33, estadísticas. Recomendación 34, guía y retroalimentación. Bloque intermedio, sanciones. Recomendación 35, sanciones. Bloque G, cooperación internacional. Recomendación 36, instrumentos internacionales. Recomendación 37, asistencia legal mutua. Recomendación 38, asistencia legal mutua, congelamiento y decomiso. Recomendación 39, extradición. Recomendación 40, otras formas de cooperación internacional. Organismo: ONU, Organización de las Naciones Unidas. Idea: tipificar el terrorismo. Nace en 1945, lo integran 51 países. Sede: Nueva York, Estados Unidos. Su mandato u objetivo: mantener la paz mundial. Funciones: seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad, cooperación internacional y promoción de los derechos humanos. Funciones PLDFT: prevenir el terrorismo y su financiación para asegurar la paz mundial. Sus documentos: Resolución 1267 de 1999, bloqueo a talibanes, entregar a Osama Bin Laden. Resolución 1373 de 2001, tipificar la financiación del terrorismo. Y artículo 41 de su carta, confiere autoridad al Consejo de Seguridad para emplear variedad de medidas. El Consejo de Seguridad de la ONU. El artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas le confiere la autoridad para emplear medidas a fin de hacer efectivas sus decisiones. Establece órganos subsidiarios para apoyar o aplicar estas medidas. Las más comunes son las sanciones. Trata cuestiones relacionadas con la guerra y la paz. Las resoluciones de este órgano son de obligado cumplimiento. Está conformado por 15 miembros, 5 permanentes: China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia y Reino Unido, y 10 no permanentes que cambian cada 2 años. El Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido diversas resoluciones a favor de la lucha internacional contra el lavado de dinero. Entre las más destacadas se encuentran la 1267 y la 1373. 1. Resolución 1267-1999. Bloqueo a talibanes y congelar sus activos. Actos terroristas aumentaron porque Afganistán se entrenaban y refugiaban terroristas. Colocaron bombas en embajadas americanas de Afganistán. 2. Resolución 1373 del 2001. Tipifica el financiamiento del terrorismo y congelar activos de cualquier persona que intente, cometa o pretenda realizar terrorismo. Actos terroristas aumentaron en varias regiones del mundo motivados por la intolerancia o el extremismo, en especial los del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Estructura. Organismo: Banco Mundial. Idea: prestamista. Nace en 1944, lo integran 189 países, su sede es Washington, Estados Unidos. Mandato: terminar con la pobreza en el curso de una sola generación, promover la prosperidad compartida.
Funciones. Realizar préstamos con bajo interés o sin intereses a los países en desarrollo. Funciones en PLDFT. Publica la lista de empresas corruptas, programas contra la corrupción en 100 países, cuenta con la línea de denuncia a la corrupción y apoya a la ONU. Documentos. No aplica. Estructura. Organismo, Fondo Monetario Internacional. Idea: políticas monetarias, supervisor de políticas económicas. Nace en 1945, lo integran 189 países, su sede es Washington, Estados Unidos. Mandato: lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles para cada uno de sus 190 países miembros. Con esa finalidad, respalda políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. Objetivo: tiene tres misiones críticas. 1. Promover la cooperación monetaria internacional. 2. Alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico. Y 3. Desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Funciones: cooperación, expansión y estabilidad de monedas, comercio internacional y pagos. Funciones PLDFT: asistencia técnica para que los países cumplan con las recomendaciones del GAFI y evalúa su cumplimiento. Documentos: no aplica. Su estructura: organismo, Grupo Wolfsberg. Idea: banca privada, bancos globales. Nace en el 2000, lo integran 13 bancos globales, su sede, el castillo de Wolfsberg, Suiza. Su mandato: desarrollar un marco de referencia para la gestión de riesgos relacionados con crímenes financieros, entre los que destacan el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Sus funciones: tener estándares en servicios financieros para prevenir el lavado de activos y mejores prácticas. Documentos: principios antilavado de dinero para la banca privada del año 2000. Estructura: no goza de una carta escrita en donde se detalle su organización, reglas, estatutos o estructura. Al no existir una carta estatutaria, cada banco provee a sus empleados para atender las reuniones. Los bancos son representados por Global Heads of Compliance o sus homólogos, de conformidad con su propia estructura interna. Actualmente está conformado por 13 bancos globales. Principios antiblanqueo de Wolfsberg para la banca privada 2012. Bloque: aceptación de clientes. Principios generales. 1.1. General, el banco procurará aceptar únicamente a aquellos clientes cuyos fondos y fuentes de riqueza puedan determinarse razonablemente como legítimos. 1.2.1. Identidad del cliente. El banco establecerá la identidad de sus clientes y beneficiarios reales antes de establecer relaciones comerciales. 1.2.2. Verificación de identidad. El banco tomará las medidas razonables para verificar la identidad al inicio de una relación comercial. 1.2.3. Beneficiario real. A efectos de prevención de blanqueo, el beneficiario real debe establecerse para todas las cuentas. 1.2.4. Intermediarios. La naturaleza de la relación entre el banco y el intermediario dependerá de la clase de intermediario implicado. 1.2.5. Poderes y apoderados. Se debe de comprender la relación entre el titular de un poder y otra forma de apoderamiento. 1.2.6. Prácticas para clientes espontáneos y relaciones de la banca electrónica. El banco decidirá si los clientes espontáneos o las relaciones iniciadas a través de canales electrónicos requieren un nivel más alto de diligencia debida antes de abrir una cuenta. 1.3. Diligencia debida. Se mantendrá una reunión con el cliente antes de abrir la cuenta, momento en que, si se verifica la identidad sobre la base de documentos oficiales de identidad, se revisará dichos documentos. 1.4.
Cuentas numeradas o nombre intercambiable. Solo se admitirán cuentas numeradas o de nombre intercambiable si el banco ha establecido la identidad del cliente y el beneficiario real. 1.5. Cuentas de concentración. El banco no permitirá el uso de dichas cuentas internas de forma que impida que el banco controlara adecuadamente la actividad de la cuenta del cliente. 1.6. Responsabilidad supervisora. Sujeto al planeamiento basado en el riesgo. Se requerirá que los clientes nuevos sean aprobados por al menos una persona distinta al gestor de la banca privada. 2. Aceptación de clientes. Situaciones que exigen debida diligencia adicional, atención reforzada y clientes prohibidos. 2.1. Clientes prohibidos. El banco especificará las categorías de clientes que no aceptará o mantendrá. 2.2. General. Dentro de sus políticas internas, el banco deberá definir las categorías de personas cuyas circunstancias justifican una diligencia debida reforzada. 2.3. Indicadores. Personas que residen o reciben fondos procedentes de países identificados por fuentes fiables como poseedores de normas inadecuadas en materia de blanqueo de capitales o que representan alto riesgo por motivos delictivos o relacionados con la corrupción. Personas dedicadas a actividades económicas, negocios o sectores conocidos por su susceptibilidad al blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente, además de sus familiares más próximos y colaboradores más allegados. 2.4. Aprobación de alta dirección. Las políticas internas del banco deben indicar si para una o más categorías anteriormente mencionadas se requiere la aprobación de la alta dirección antes de iniciar nuevas relaciones. 2.5. Gestión de efectivo. Los procedimientos y políticas del banco abordarán las transacciones en efectivo del cliente. 3. Actualización de expediente de clientes. El gestor de la banca privada es la persona responsable de actualizar los expedientes de los clientes en el periodo definido o cuando ocurran cambios relevantes. 4. Prácticas en la identificación de actividades inusuales o sospechosas. 4.1. Definición de actividades inusuales o sospechosas. El banco dispondrá de una política por escrito sobre la identificación de actividades inusuales o sospechosas y el seguimiento de las mismas. 4.2. Identificación de actividades inusuales o sospechosas. Las actividades inusuales o sospechosas se pueden identificar a través de 1. Control de transacciones. 2. Contactos con los clientes. 3. Información de terceros. 4. Conocimiento del gestor de la banca privada en el entorno del cliente. 4.3. Seguimiento de actividades inusuales o sospechosas. El gestor de banca privada, la dirección o la función del control llevará a cabo un análisis de los antecedentes de cualquier actividad inusual o sospechosa. 5. Control y seguimiento de la actividad y filtrado. 5.1. Programa de control y seguimiento de la actividad. La responsabilidad principal del control y seguimiento de la actividad de la cuenta es el gestor de la banca privada. 5.2. Control y seguimiento continuo. Clientes clasificados en cualquier categoría de personas mencionadas en el apartado número 2. Las políticas internas del banco indicarán cómo las actividades de la cuenta se someterán al control y seguimiento. 5.3. Filtrado de sanciones. Debe existir un programa adecuado sobre las sanciones. 6. No facilitar ayuda inadecuada. Ni el gestor de la banca privada ni ningún empleado del banco facilitará a los clientes ninguna ayuda. 7. Responsabilidades de control. Los procedimientos y políticas del banco incluirán los controles estándar. Una función de auditoría independiente que puede ser interna en el banco comprobará los programas contemplados para estos controles. 8. Informes. Se elaborarán informes de gestión sobre cuestiones de blanqueo de capitales con una regularidad establecida. 9. Educación, formación e información. El banco establecerá un programa de formación sobre la identificación y prevención de blanqueo de capitales para los empleados que tengan contacto con los clientes y para el personal de cumplimiento. La formación periódica, por ejemplo, anualmente. 10. Requisitos y conservación de registros. El banco establecerá requisitos de conservación de registros respecto a cualquiera de los documentos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales. Los documentos deberán conservarse durante un periodo mínimo de 5 años. 11. Excepciones y desviaciones. El banco establecerá un procedimiento de excepciones y desviaciones que requieren valoración del riesgo y la aprobación por una unidad independiente. 12. Organización de la prevención del blanqueo de capitales. El banco establecerá un departamento independiente y adecuado dotado de personal responsable de la prevención del blanqueo de capitales. Organismo Grupo Egmont. Idea: inteligencia financiera. Recomendación 29 del GAFI. Nace en 1995. Lo integran 159 unidades. Su sede Palacio de Egmont, Bruselas, Bélgica. Mandato. Objetivo:
Fomentar el desarrollo de las unidades de inteligencia financiera y la cooperación entre ellas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Funciones. Promover la aplicación de programas nacionales de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Función en PLDFT. Proporcionar una plataforma para el intercambio seguro de experiencias e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto es especialmente relevante ya que están en una posición única para cooperar y apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir dichos delitos y son una puerta de acceso confiable para compartir información financiera a nivel nacional e internacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo globales. Su misión de desarrollo, cooperación e intercambio de experiencia. El Grupo Egmont creó 4 grupos de trabajo, los cuales se reúnen periódicamente e informan a los jefes de las WIP sobre sus actividades. Documentos. Carta de Unidades de Inteligencia Financiera. Estructura. Grupos de trabajo. Carta del Grupo Egmont, 2013. Las WICs resuelven unir sus esfuerzos para mejorar el intercambio efectivo de información por solicitud y de manera espontánea para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Intercambiar información sobre sus respectivas experiencias para promover el desarrollo de WIPs efectivas. Apoyar a los miembros del Grupo Egmont para fortalecer su capacidad al promover la independencia operativa de las WIPs, ofrecer capacitación, asistencia técnica, promover intercambio de personal, desarrollar la colaboración operativa y estratégica y otorgar y mantener acceso a su canal seguro para el intercambio de información. Cooperar de manera legal en todos los aspectos relacionados con la Carta.